Esa mañana todo cambió. Me desperté antes de que el sol saliera del todo y la casa estaba extrañamente silenciosa. No era la típica calma a la que estaba acostumbrada. Sentía un vacío en el aire, como si algo importante estuviera a punto de romperse, aunque no sabía exactamente qué. Mamá estaba en la cocina, preparando su café de siempre antes de partir a su viaje de trabajo. Era una rutina que había visto 1000 veces antes, pero ese día, algo en su manera de moverse parecía diferente, como si ella también sintiera que las cosas no estaban del todo bien. La observé mientras terminaba de empacar sus cosas en el auto, sus movimientos rápidos, como si tuviera prisa por salir. Me acerqué para despedirme, como siempre lo hacía. Su abrazo fue cálido, pero yo no podía concentrarme. Estaba buscando a papá con la mirada. Él no había salido de la casa para despedirse, lo cual ya me pareció raro. Normalmente, él estaba allí, con una sonrisa despreocupada, apoyado contra la puerta, diciéndole a mamá que lo llamara apenas llegara. Pero esta vez, nada. Mamá me miró a los ojos, sus manos todavía apoyadas en mis hombros. «Cuida de él mientras no estoy, ¿vale?», me dijo con su tono habitual, pero había una sombra en su mirada que nunca antes había visto. Algo que me puso aún más nerviosa. Asentí sin decir nada, sintiendo que las palabras se me atragantaban en la garganta. La vi subirse al coche y alejarse por el camino de tierra que llevaba a la carretera principal. Cuando el sonido del motor desapareció, me di cuenta de lo pesada que se sentía la atmósfera en la casa. Entré lentamente, intentando sacudirme la sensación extraña que se había apoderado de mí desde la mañana. Pero, en cuanto crucé la puerta, lo vi. Papá estaba sentado en el sillón del salón, con una expresión que nunca había visto en él antes. No me miraba. No me saludó ni me preguntó si quería desayunar, como solía hacerlo. Estaba como ausente, con la mirada perdida en algún punto que no podía identificar. Mi corazón dio un vuelco. Algo no estaba bien, lo sabía. «Papá», dije en voz baja, casi sin querer interrumpir el silencio espeso que reinaba en la habitación. Él alzó la vista lentamente, como si le costara regresar a la realidad. Pero en el momento en que nuestras miradas se cruzaron, sentí un frío recorrerme la espalda. No era la mirada de mi padre, no al menos como yo lo conocía. Había algo más ahí, algo que me asustaba, pero también me intrigaba de una manera que no podía explicar. Me quedé paralizada por unos segundos, incapaz de desviar la mirada. «¿Qué haces levantada tan temprano?», dijo finalmente, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me encogí de hombros, intentando parecer casual, pero el aire entre nosotros se había vuelto denso, incómodo. Me acerqué al sofá, como si esa fuera la cosa más natural del mundo, y me senté a su lado, intentando descifrar qué era lo que había cambiado en él desde la última vez que lo había visto. Parecía el mismo de siempre, con su camiseta vieja y sus pantalones cómodos, pero la manera en que me miraba no lo era. No sabía cómo interpretar lo que estaba pasando, pero tampoco quería hacer preguntas. «Mamá ya se fue, ¿no?», preguntó, aunque claramente ya sabía la respuesta. Asentí, y por alguna razón, eso pareció hacer que él se relajara un poco más en el sillón. Suspiró y se estiró, y fue entonces cuando lo vi, o más bien lo sentí, ese cambio tan sutil en su postura. Ya no estaba rígido, como cuando mamá estaba cerca. El reloj de la pared marcaba las 9 de la mañana, pero el tiempo parecía haberse detenido en ese instante. Me quedé allí, sentada en silencio, esperando que él dijera algo más, algo que rompiera ese malestar que estaba creciendo dentro de mí. Pero en lugar de eso, simplemente se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia afuera, como si buscara algo en el horizonte. El sol apenas empezaba a salir por completo, pero él estaba ahí, absorto en sus propios pensamientos. «Va a ser un día largo», murmuró, más para sí mismo que para mí. Hubo algo en su tono que hizo que el nudo en mi estómago se apretara aún más. No sabía qué responder, así que me quedé callada, observándolo.
Sentí que una distancia invisible se había formado entre nosotros, aunque estábamos en la misma habitación. Y cuanto más lo observaba, más me daba cuenta de que ese hombre, que hasta hacía poco me resultaba tan familiar, empezaba a parecerme un extraño. Finalmente, me levanté del sofá y me dirigí a la cocina, intentando sacudirme la incomodidad. Mientras preparaba un vaso de agua, oí pasos detrás de mí. Me giré, y ahí estaba él, de pie en la puerta, observándome de una manera que me hizo sentir expuesta, como si pudiera leer todos mis pensamientos. «Hoy estaremos solos, tú y yo», dijo. Y aunque sus palabras eran simples, había algo en la manera en que lo dijo que me hizo sentir que significaban mucho más de lo que aparentaban. Mi corazón se aceleró, pero fingí que todo estaba bien. Le sonreí, aunque mi mente estaba trabajando a toda velocidad, intentando encontrar alguna manera de volver a la normalidad, pero sabía que no había vuelta atrás. Algo había cambiado entre nosotros y aunque aún no podía entenderlo del todo, sentía que no estaba preparada para lo que vendría. El silencio entre nosotros se extendió por unos segundos más, mientras el reloj de la cocina marcaba cada tic-tac con una precisión dolorosa. Papá finalmente rompió el silencio. «Tal vez deberíamos hacer algo hoy, ¿te parece?», sugirió, como si intentara recuperar algo de la normalidad que ambos sabíamos que ya no estaba allí. Yo solo asentí, sintiendo como mi garganta se secaba. No sabía si quería escuchar lo que tenía para decirme o si prefería mantenerme en la ignorancia. El día continuó con una extraña sensación de normalidad que solo hacía que todo se sintiera aún más irreal. Después de nuestro incómodo encuentro en la cocina, traté de actuar como si nada fuera diferente. Salí al jardín para distraerme, pero mi mente no dejaba de dar vueltas a lo que había ocurrido esa mañana. Había algo en la forma en que él me miraba, algo que nunca había visto antes, y me daba miedo pensar en lo que podría significar. Hacía calor, un día de esos en los que el aire parecía casi pesado, pegajoso, como si no hubiera escapatoria de esa sensación sofocante. Mientras caminaba por el césped, sentí los ojos de papá sobre mí desde la ventana del salón. No tenía que mirarlo para saber que estaba allí, observándome, siguiendo cada uno de mis movimientos. Y aunque intenté hacer como si no me importara, la realidad era que me ponía cada vez más nerviosa. Cuando la tarde comenzó a caer, papá salió al jardín, se acercó y me propuso dar un paseo por el camino que lleva al acantilado a pocos minutos de casa. La idea me tomó por sorpresa. No solíamos hacer esas cosas solos. Siempre era mamá la que nos arrastraba a esas excursiones familiares, pero algo en su tono me hizo asentir sin pensar. Quizás parte de mí también quería entender qué estaba pasando, aunque tuviera miedo de las respuestas. Empezamos a caminar en silencio. El sonido de nuestras pisadas sobre la tierra seca era lo único que rompía la quietud del atardecer. A lo lejos, el océano brillaba bajo los últimos rayos del sol, pero yo apenas podía disfrutar de la vista. Mi mente estaba enfocada en él, en su presencia a mi lado, en cómo se había vuelto casi sofocante. De repente, sin previo aviso, se detuvo en el camino. Me giré hacia él confundida y lo vi observándome de nuevo con esa mirada que me resultaba tan desconcertante. Su rostro estaba en sombras, pero sus ojos brillaban de una manera que no podía ignorar. El viento se levantó en ese momento, enredando mi cabello y haciendo que el ambiente se sintiera aún más cargado. «Eres tan diferente a ella», murmuró, y al principio no entendía a qué se refería. «¿De qué hablas?», pregunté, aunque parte de mí temía la respuesta. «A tu madre», contestó, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La forma en que lo dijo me hizo estremecer. No supe qué decir. Las palabras de papá flotaban en el aire, suspendidas entre nosotros como un secreto compartido. Y fue entonces cuando lo hizo. Se acercó, demasiado rápido, demasiado cerca. Antes de que pudiera reaccionar, sentí su mano en mi mejilla, su aliento en mi rostro. No supe cómo, pero de alguna manera nuestras miradas se encontraron en un punto del que no pude escapar. Y entonces, sin previo aviso, sus míos, el mundo pareció detenerse en ese momento. Todo a nuestro alrededor desapareció. El mar, el viento, el cielo que ya comenzaba a oscurecerse.
Solo estábamos nosotros, atrapados en un instante que no debería haber existido. Pero no me moví, no pude moverme. Mis pies parecían anclados al suelo y mi mente gritaba en un caos de emociones que no podía controlar. Fue un beso corto, casi un susurro, pero su impacto me sacudió hasta lo más profundo. Cuando finalmente me aparté, lo hice bruscamente, sin saber qué decir ni qué hacer. Mi corazón latía con tanta fuerza que pensé que él podría oírlo, y el aire entre nosotros se volvió aún más espeso. No deberíamos, empecé a decir, pero mi voz se quebró antes de poder terminar la frase. Papá no dijo nada, solo me miraba, como si intentara leer mis pensamientos, como si supiera exactamente lo que yo estaba sintiendo, y tal vez lo sabía. Tal vez lo había sabido todo el tiempo. No fue nada, murmuró finalmente, como si eso pudiera borrar lo que acababa de pasar. Pero no era cierto, yo sabía que no era cierto. Nada entre nosotros volvería a ser como antes. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta, incapaces de salir. Quería gritarle, decirle que todo esto estaba mal, que lo que había pasado no debía haber sucedido, pero no pude. No pude enfrentar la verdad de lo que ese beso significaba. En lugar de eso, di un paso hacia atrás, sintiendo el frío del viento que subía desde el acantilado. Él no se movió. Seguía allí, inmóvil, esperando algo, pero yo no sabía qué era. ¿Una respuesta? ¿Un reproche? ¿Aceptación? No lo entendía, y quizás no quería entenderlo. Solo sabía que necesitaba salir de allí. «Voy a casa», dije, con un tono más firme del que realmente sentía. Me giré y comencé a caminar de regreso por el camino, escuchando sus pasos detrás de mí. No me atrevía a mirarlo. El paisaje que antes me parecía tan familiar, ahora se sentía extraño, casi hostil. Cada árbol, cada piedra parecía observarme, consciente de lo que había sucedido. El silencio entre nosotros era abrumador, pero ninguno de los dos lo rompió. Caminamos de vuelta a casa como si estuviéramos actuando en una obra que ninguno de los dos había elegido, siguiendo un guión que ya no podíamos cambiar. Cuando finalmente llegamos a la puerta, me detuve. «Voy a subir a mi cuarto», anuncié, y sin esperar una respuesta, entré en la casa y subí las escaleras lo más rápido que pude. Cerré la puerta detrás de mí y me apoyé en ella, sintiendo cómo el peso de lo que había pasado me aplastaba. Mi mente estaba llena de preguntas que no tenían respuesta, pero una cosa era clara. Algo se había roto entre nosotros y no tenía idea de cómo arreglarlo, o si siquiera quería hacerlo. Me dejé caer en la cama, mirando el techo, intentando encontrar sentido a lo que había pasado. Pero no lo había. Nada tenía sentido ahora. A la mañana siguiente me desperté con una sensación de vacío en el estómago, como si la realidad de lo que había pasado la tarde anterior me estuviera pesando físicamente. El eco del beso de papá seguía en mi mente, y la imagen de su rostro tan cerca del mío aparecía cada vez que cerraba los ojos. El cielo estaba gris, y la luz que entraba por la ventana daba a la casa una atmósfera opresiva, casi como si el clima compartiera mi confusión. Me quedé en la cama más tiempo de lo habitual, tratando de evitar lo inevitable, verlo otra vez. Sabía que tarde o temprano tendría que bajar, que tendría que enfrentarme a lo que había pasado, pero no sabía cómo hacerlo. ¿Cómo se supone que actúas después de algo así? ¿Pretendes que nada ha ocurrido? ¿Lo confrontas? Ninguna de esas opciones parecía realista. Lo único que quería en ese momento era desaparecer, pero no podía. El ruido de pasos en la planta baja rompió el silencio. Sabía que era él. Estaba despierto y probablemente ya se había dado cuenta de que yo seguía arriba. Me levanté de la cama lentamente, sintiendo que el suelo bajo mis pies estaba demasiado frío, demasiado real. Me vestí sin prisa, esperando que el tiempo me diera alguna respuesta, pero no la encontré. Finalmente, respiré hondo y bajé las escaleras. Lo vi en la cocina, preparando café, como hacía todas las mañanas. Todo parecía normal, excepto por el hecho de que nada lo era. Cada movimiento suyo me parecía cargado de un peso que solo yo podía sentir. Me acerqué lentamente, intentando evitar su mirada.
Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y aunque lo intenté, no pude ignorar el nudo en mi estómago. «Buenos días», murmuré, intentando que mi voz sonara lo más neutral posible. Él levantó la vista y me miró por un breve instante. Su expresión era inescrutable, como si el día anterior no hubiera significado nada. Pero yo sabía que lo había hecho. Sabía que él lo recordaba tanto como yo. «Buenos días», respondió, con una calma que me desconcertó. Por un segundo, casi creí que todo podría volver a ser como antes, que quizás lo que había pasado no tenía que cambiar nada. Pero ese pensamiento desapareció tan rápido como había llegado, porque lo que había ocurrido ya no podía ignorarse, no realmente. Nos movimos por la cocina en silencio, preparando el desayuno como si nada hubiera pasado. Pero cada vez que me acercaba a él, sentía que el aire se volvía más denso, como si ambos estuviéramos atrapados en una burbuja invisible, separados del resto del mundo. Intenté concentrarme en lo que estaba haciendo, pero mi mente no dejaba de reproducir la escena del día anterior en bucle. Finalmente, me senté a la mesa con mi plato de tostadas, sin tener mucho apetito. Él se sentó frente a mí, con su café en la mano, y por un momento, el silencio entre nosotros se volvió casi insoportable. Sobre lo de ayer, empecé, aunque ni siquiera sabía qué iba a decir. Él dejó su taza sobre la mesa con un golpe suave y me miró directamente. Había algo en su mirada que me hizo sentir pequeña, como si no tuviera ningún control sobre lo que estaba pasando. «No deberías preocuparte por eso», dijo, como si fuera algo sencillo de olvidar, como si lo que había pasado no hubiera cambiado absolutamente todo. Me quedé en silencio, observándolo. ¿Cómo no podía preocuparme? ¿Cómo podía actuar como si nada hubiera ocurrido cuando el recuerdo de sus labios seguía tan presente en mi mente? No lo entendía, pero una parte de mí, muy dentro, no quería entenderlo. Tal vez era más fácil pretender que todo estaba bien. Tal vez era más sencillo dejarlo pasar y no pensar más en ello. Pero sabía que eso no era posible. «No fue nada», repitió, esta vez con más firmeza. Quise preguntarle por qué lo había hecho. Quise entender qué había cambiado entre nosotros, pero no pude. Las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta y solo pude asentir lentamente, como si estuviera de acuerdo, aunque no lo estaba. Nada en mi interior estaba de acuerdo con lo que él decía. El resto del día pasó en una especie de niebla. Traté de ocuparme con cosas triviales, limpiar mi habitación, ordenar algunos libros que tenía desorganizados, pero todo lo que hacía me parecía vacío, como si nada pudiera distraerme realmente de lo que estaba ocurriendo. Intenté no pensar en él, pero cada vez que escuchaba sus pasos en la casa, sentía que mi corazón se detenía por un instante. La tensión era insoportable, y no sabía cuánto más podría aguantar fingiendo que todo estaba bien. Al final de la tarde, decidí salir a dar un paseo. Necesitaba aire, necesitaba escapar, aunque solo fuera por un rato. Caminé hasta la playa cercana, la misma donde habíamos estado el día anterior, pero esta vez estaba vacía. Me senté en la arena, mirando las olas romperse contra las rocas. El sonido del mar siempre había sido algo que me calmaba, pero hoy no podía encontrar consuelo en nada. La imagen de papá seguía persiguiéndome. Cada vez que cerraba los ojos, podía verlo mirándome con esa expresión extraña, esa mezcla de familiaridad y algo más, algo que no quería nombrar. El viento frío del mar azotaba mi cara, pero no podía despejar mi mente. Todo lo que había sucedido entre nosotros flotaba en el aire como una nube oscura, amenazando con desatarse en cualquier momento. Me quedé allí, en la playa, durante horas, esperando que el tiempo me diera alguna respuesta, algún alivio. Pero nada cambió. Sabía que eventualmente tendría que volver a casa, que tendría que enfrentarme a él otra vez. Pero cuanto más lo pensaba, más me daba cuenta de que no estaba preparada para lo que vendría. Cuando finalmente me levanté y comencé a caminar de regreso, el sol ya estaba poniéndose. El cielo se había vuelto de un color púrpura oscuro.
y el aire estaba más frío. Mientras avanzaba por el sendero que conducía a casa, el nudo en mi estómago solo se hacía más fuerte. Sabía que la noche no traería paz, que todo lo que sentía solo seguiría creciendo dentro de mí, como una tormenta que estaba a punto de estallar. Entré en la casa en silencio, deseando que él ya estuviera dormido, que no tuviera que verlo otra vez antes de mañana. Pero, para mi sorpresa, no estaba en el salón ni en la cocina. La casa estaba en completa oscuridad, salvo por una tenue luz que venía de su despacho. Sabía que no debía acercarme, pero mis pies me llevaron hacia allí de todos modos. Me detuve en el umbral de la puerta y lo vi sentado, inclinado sobre su escritorio, concentrado en algo que no pude distinguir. Durante un breve momento, me pregunté si tal vez, solo tal vez, las cosas podrían volver a ser normales. Pero ese pensamiento se desvaneció rápidamente cuando él levantó la vista y nuestras miradas se cruzaron. Esa noche, el silencio de la casa era ensordecedor. Sabía que no podía evitarlo por más tiempo, que tarde o temprano tendría que enfrentar lo que estaba pasando entre nosotros. Pero una parte de mí se aferraba a la esperanza de que quizás todo se desvanecería por sí solo, como un mal sueño. Después de quedarme un rato más en mi cuarto, tratando de distraerme sin éxito, escuché un ruido que venía del salón. Era un sonido familiar, uno que me trajo un recuerdo que hasta ese momento parecía haber estado enterrado bajo el peso de todo lo demás. El sonido de la consola de videojuegos encendiéndose. No pude evitar una pequeña sonrisa al recordar cuántas veces habíamos hecho esto cuando mamá no estaba. Jugábamos juntos, algo que mamá no aprobaba porque siempre decía que los videojuegos eran una pérdida de tiempo. «Es para niños», solía decir con una risa, aunque en el fondo todos sabíamos que no lo decía en serio. Pero cada vez que ella salía, papá y yo nos mirábamos cómplices, sabiendo que esa era nuestra oportunidad de hacer lo que ella nos prohibía. Encender la consola se había convertido en un pequeño acto de rebeldía compartida, y aunque no lo habíamos hecho en mucho tiempo, esa noche él parecía haber decidido que era el momento perfecto para volver a esa vieja costumbre. Bajé las escaleras lentamente, mis pies apenas haciendo ruido sobre la madera. Desde el pasillo, lo vi sentado en el suelo, con los controles en las manos, como si todo fuera normal. Me detuve por un momento en la puerta, dudando. Parte de mí no quería entrar. No quería caer en esa trampa de normalidad cuando nada en nuestra situación lo era. Pero otra parte de mí, la parte que recordaba cómo nos reíamos juntos en esos momentos, me empujó hacia adelante. ¿Vienes?, preguntó sin girarse, sabiendo que yo estaba ahí. No había nada en su voz que delatara lo que había pasado entre nosotros. Era como si estuviéramos retrocediendo en el tiempo. Me acerqué lentamente y me senté junto a él en el suelo. La pantalla del televisor parpadeaba con colores brillantes, el sonido de los efectos especiales llenando el espacio, haciendo que todo pareciera más ligero, más sencillo. Tomé el otro control, sintiéndome extrañamente tranquila por primera vez en todo el día. «Hace mucho que no jugamos, ¿eh?», dije, intentando romper la tensión que sabía que aún estaba allí, aunque él pretendiera lo contrario. «Sí, demasiado tiempo. Mamá no tiene que enterarse, ¿verdad?», respondió con una sonrisa cómplice, esa sonrisa que solía hacerme sentir que éramos solo él y yo contra el mundo. Empezamos a jugar y durante los primeros minutos casi pude convencerme de que nada había cambiado. Las risas volvieron de forma natural, como si esas horas de tensión entre nosotros se hubieran desvanecido por completo. Nos lanzábamos bromas, como siempre hacíamos, compitiendo por ver quién ganaba más puntos, quién era mejor en el juego. Cada vez que yo ganaba, él fingía estar frustrado, lo que me hacía reír aún más. Sin embargo, a medida que la partida avanzaba, comencé a notar pequeños detalles que no podía ignorar. Sus miradas furtivas, esas pausas demasiado largas entre broma y broma. Cuando nuestros hombros se rozaban mientras jugábamos, sentía una especie de electricidad, algo que nunca antes había estado allí. Mi risa empezaba a sonar más forzada. Y aunque intentaba concentrarme en la pantalla,
Mi mente estaba en otro lugar, luchando contra los pensamientos que no quería tener. Finalmente, la partida terminó. Solté el control con una risa que se apagó demasiado rápido. El silencio volvió a llenar el espacio y el peso de la realidad cayó sobre nosotros de nuevo. Sabía que no podíamos seguir pretendiendo que todo estaba bien, que lo que había pasado entre nosotros no tenía importancia. Papá se levantó lentamente, apagando la consola, y por un momento pensé que todo acabaría allí, que él simplemente se iría a su habitación y yo podría volver a la mía, como si nada. Pero en lugar de eso, se quedó de pie junto al televisor, mirándome en silencio. «Sabes que no tienes que preocuparte, ¿verdad?», dijo su voz baja, suave, como si intentara convencerme de algo que ni él mismo crea. No supe qué responder. Mis pensamientos eran un caos, y la familiaridad de la situación solo hacía que todo se sintiera más extraño. Lo que una vez había sido un simple juego entre nosotros ahora estaba tenido de algo que no podía ignorar por más que quisiera. Sí, lo sé, mentí sin mirarlo a los ojos. Él se acercó un paso más, demasiado cerca para que yo me sintiera cómoda. Sentí su mano en mi hombro, un gesto que alguna vez había sido reconfortante, pero que ahora me hacía sentir atrapada. Me tensé involuntariamente, y creo que él lo notó, porque retiró la mano casi de inmediato. «Será mejor que nos vayamos a dormir», dijo finalmente, su voz un poco más dura de lo habitual, y sin decir más, se dio la vuelta y subió las escaleras. Me quedé allí, sentada en el suelo del salón, escuchando cómo sus pasos se alejaban. La consola apagada, el televisor en negro, y la casa sumida en una oscuridad que me envolvía. Sabía que había cruzado una línea, que ya no podíamos retroceder. Al día siguiente, el ambiente en casa era tan espeso que apenas podía respirar. Mamá había regresado de su viaje la noche anterior y aunque todo parecía normal en la superficie, dentro de mí sabía que nada lo era. Su sonrisa y su voz alegre, al preguntarme cómo había estado todo, eran solo un telón de fondo para el conflicto que hervía bajo la piel. Papá la había recibido como siempre, con un abrazo cálido y una sonrisa que no revelaba nada de lo que había ocurrido entre nosotros. Yo apenas podía soportar estar en la misma habitación con ambos, sintiendo el peso del secreto que cargaba conmigo. Esa mañana, mamá decidió que debíamos salir los tres a dar un paseo por las afueras. El sol brillaba y el cielo estaba despejado, pero la atmósfera entre nosotros era otra historia. Mientras caminábamos por los senderos que rodeaban los campos, cada paso parecía marcar un latido en mi mente, una cuenta regresiva hacia algo inevitable. Mi madre iba unos pasos por delante, hablando animadamente sobre sus planes para la semana, mientras yo me quedaba un poco rezagada junto a papá. Intenté mantener mi distancia de él, pero cada vez que me acercaba lo suficiente, sentía su presencia como un imán. Sabía que él también estaba consciente de todo lo que no se decía entre nosotros. Era como si cada mirada, cada gesto entre nosotros estuviera cargado de un significado que mi madre, feliz e inconsciente, no podía ver. Nos acercamos a un claro entre los árboles, un lugar que siempre había sido tranquilo, casi como un pequeño refugio durante nuestros paseos. Pero esta vez la sensación era diferente. Mientras mamá se detenía para observar las flores silvestres, papá y yo nos quedamos atrás, justo en el borde del sendero. La distancia entre nosotros parecía una frágil línea que podía romperse en cualquier momento. Él se inclinó hacia mí, como si estuviera a punto de decir algo, y mi cuerpo se tensó automáticamente. No quería escuchar lo que fuera a decir, pero sabía que no podría evitarlo. «Tenemos que hablar de esto», dijo en voz baja, para que mamá no pudiera oírlo. Mi corazón latió con fuerza y el miedo que había estado intentando enterrar durante días salió a la superficie. No quería hablar, no quería reconocer que algo estaba pasando entre nosotros. Pero sus palabras, aunque suaves, eran una orden implícita, una verdad que no podía seguir evitando. «No aquí, no ahora», respondí rápidamente, mirando a mamá para asegurarme de que no estaba prestando atención. «¿Cuándo entonces? No podemos seguir así», insistió, su voz más firme esta vez, aunque aún en un tono bajo.
Mis pensamientos eran un torbellino. Sabía que tenía razón, que no podíamos seguir pretendiendo que lo que había sucedido no había cambiado todo, pero no podía enfrentarlo. No en ese momento, no mientras mamá estaba justo delante de nosotros, ajena a todo. Después, cuando estemos solos, murmuré, con el estómago hecho un nudo. Papá asintió, aunque su mirada no se suavizó. Sabía que esto no iba a desaparecer por sí solo. Tendríamos que enfrentarlo tarde o temprano, pero la idea de hacerlo me aterrorizaba. Durante el resto del paseo, traté de mantenerme cerca de mamá, usando su presencia como una especie de escudo contra lo que sabía que se avecinaba. Hablaba con ella sobre cosas triviales, intentando sonar relajada, pero por dentro me sentía como si estuviera al borde de un precipicio. Cada paso que daba me acercaba más a ese momento en el que ya no habría vuelta atrás. Finalmente, cuando regresamos a casa, mamá nos dejó a solas en la sala para ir a hacer unas llamadas de trabajo. El momento había llegado y no había forma de evitarlo. El silencio entre papá y yo se volvió denso, cargado de todo lo que ninguno de los dos quería decir. «No podemos seguir pretendiendo que nada pasó», dijo él, rompiendo el silencio. Me quedé allí, sin saber cómo responder. Mis emociones estaban enredadas en un nudo imposible de deshacer. Quería gritar, quería llorar, quería que todo volviera a ser como antes, pero sabía que eso ya no era posible. «Fue un error», dije finalmente, aunque mis palabras sonaron vacías incluso para mí. Él me miró, y su expresión cambió por completo. Ya no había ese tono de calma en su voz, ni esa suavidad en sus gestos. Ahora solo veía en sus ojos la determinación de alguien que no iba a dejar que las cosas se resolvieran por sí solas. «No fue un error. Sabes que no lo fue», respondió, su voz baja pero cargada de significado. Esas palabras me golpearon como un golpe seco en el pecho. Parte de mí sabía que él tenía razón, que lo que había pasado no había sido simplemente un accidente. Había algo más entre nosotros, algo que ambos habíamos sentido, pero que ninguno quería reconocer abiertamente. «No podemos seguir así», dije, apenas reconociendo mi propia voz. Las lágrimas se agolpaban en mis ojos, pero las contuve. Papá dio un paso hacia mí y sentí que el aire en la habitación se volvía más denso, casi irrespirable. Su proximidad me hizo temblar, pero no de miedo. Había algo en su presencia que me atraía de una manera que no podía comprender, y esa misma atracción era lo que más me aterraba. «Sabes que esto no ha terminado», dijo en un susurro. Mi respiración se aceleró y sentí que mis piernas temblaban bajo mi peso. La habitación se cerraba a mi alrededor y supe en ese momento que el destino ya estaba sellado. Esa noche, el silencio en la casa se sentía como un peso insoportable. Después de nuestra conversación, me encerré en mi cuarto, incapaz de procesar todo lo que había pasado. Los pensamientos giraban en mi cabeza como un remolino imposible de detener. Sabía que había cruzado una línea, que nada volvería a ser igual, pero lo que más me aterraba era el hecho de que, en el fondo, no estaba segura de querer retroceder. Escuché pasos en el pasillo. Sabía que era él, y mi corazón se aceleró de inmediato. Me quedé quieta, conteniendo la respiración, esperando que pasara de largo, pero se detuvo frente a mi puerta. El picaporte giró lentamente y él entró sin pedir permiso. Nos miramos en silencio por unos segundos eternos, sin palabras, sin explicaciones. «No puedes seguir ignorándolo», dijo al fin, su voz apenas un susurro. Sentí un nudo en la garganta, pero no pude responder. Algo dentro de mí ya se había roto, pero al mismo tiempo, algo más había despertado. Me di cuenta de que, por mucho que intentara luchar contra ello, había una parte de mí que no quería escapar. Entonces, sin previo aviso, me levanté. Miré sus ojos, y en ese momento supe que habíamos llegado al punto de no retorno.